terminar el máster, empezó a trabajar en la compañía L'Oréal como Product Manager de Marketing, viendo los productos profesionales, y uno de ellos, seguro las chicas también lo conocen, es Kerastase. Buenas noches a todos. Estoy encantado de estar aquí. Esperemos que pasemos un buen rato y, sobre todo, me enorgullece estar junto a mi compañero y amigo Felipe Requena. Felipe es originario de Huancayo, de Perú. Estudió la carrera en la Universidad de Lima, donde se licenció en Administración y Dirección de Empresas. Después dio sus primeros pasos como profesional en compañías de la talla de March y Cencosud. Después decidió dar un salto en su formación y vino a España a cursar el Master in Management en el AI Business School, que fue donde lo conocí. Y posteriormente pues ha estado destacando en el área comercial, tanto en el área B2B dentro de Media Hotels International, como actualmente Manager of Sales en Bfluencer. Así que nada, les dejo con Felipe, que va a comenzar la presentación. Perfecto, gracias Manuel. Bueno, les presento esta imagen primero de la Universidad de Oxford. Y antes de entrar al temario, me gustaría invitar a todos a resetearnos. Yo creo que este periodo de confinamiento que estamos viviendo todos actualmente nos replantea muchísimas cosas en los enfoques, en el ámbito también personal, en el profesional. Sin embargo, yo les invito a partir a pensar desde nuestra esencia, desde nuestros valores, desde nuestros principios, y cómo podemos hacer ahora mejor las cosas. Como dice la imagen, reimagina el mundo que vivimos y el que viviremos. Pues bien, este es el índice con el que vamos a partir. Lo hemos dividido en 3 bloques. Primero vamos a hablar sobre el contexto internacional, situarnos qué es lo que está pasando actualmente, tanto en Europa y en LATAM, económicamente, sabiendo qué es lo que tenemos, sabiendo si estamos o no en las situaciones que les voy a comentar. Pasaremos a hablar de tendencias, que es el post-COVID, como lo habíamos planteado en primer lugar, y después vamos a hablar en medidas, ¿no? Principalmente la parte financiera, marketing y ventas, y la parte organizacional y gestión de talento, que es donde nosotros hemos considerado que podemos apoyarlos muchísimo más. Pues bien, comenzamos. Perfecto. En el contexto internacional, les voy a plantear 3 indicadores en los cuales nos van a reflejar si realmente vivimos una economía en crisis. ¿Realmente estamos en crisis o no? Quizás algunas personas no son más sensibles a lo que está pasando en el mercado o quizás en sus propios negocios. Pues bien, como vemos el gráfico, las principales bolsas del mundo han caído. Los índices marcaron récords negativos, y esto debido a la desconfianza por parte de los inversores. No solo es una crisis sanitaria, sino también vemos la guerra de precios que estaba pasando con el petróleo. Hace unos días cayó a niveles históricos en negativo. Sin embargo, también tenemos, por otro lado, las consecuencias del Brexit, que ha estado impactando de alguna u otra manera al mercado secundario. Por otro lado, también vemos a las plazas más sensibles al coronavirus, generando bajas expectativas, como por ejemplo en el caso de Italia y en el caso de España con el IBEX 35. Pero ahora ya se expandió en todo el mundo. Entonces, todo lo estamos sintiendo un poquito más, y pues los inversores tienen miedo de invertir su dinero en empresas que ahora no están operando con una capacidad del 100%, ¿no? Entonces, piensan que el retorno de inversión que van a tener no es el que estaban esperando. Entonces, claro, no hay movimiento en el mercado, y esto genera que pues las bolsas caigan. El día de hoy, el ministro de Justicia, Moro, de Brasil, acaba de retirarse de la bancada ministerial que tenía el presidente Bolsonaro, y pues esto también influye en la parte del mercado brasileño, ¿no? Las bolsas acaban de dispararse para negativo. Entonces, pues bien, ya tenemos un indicador, los mercados financieros que están en caída. Segundo, el PBI internacional. Como vemos en la imagen, el PBI se estima que caerá en menos 1.3%. Ahora, esta imagen fue hace una semana, ahora se dice que quizás caiga en 2 puntos o en 3 puntos. Después vemos también previsiones de la FMI, en donde nos dicen que la Unión Europea va a caer en un menos 7%, hasta un menos 8%, y en Sudamérica en un menos 5%. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué
¿por qué los mercados están en negativo? ¿Qué pasa con el Producto Bruto Interno? Pues bien, esto significa, o esto se refleja porque hay una baja en el consumo, en la exportación, en importación por el cierre de fronteras, lo cual se traduce en la disminución del Producto Bruto Interno, no solamente local, sino también internacional. Ignacio de la Torre, un economista reconocido, nos dice que en España, por lo menos, por cada mes de confinamiento va a impactar en un 40% mensual en el PIB. Si son 2 meses de confinamiento, impactará en tanto un 80%. ¿Esto en cuánto se traduce anualmente? Que el PBI caerá aproximadamente en un 6%. Entonces, tenemos que ser conscientes con lo que está pasando. Eso también tiene un factor muy importante, que es la parte política. Si existe inestabilidad, va a existir más incertidumbre. La gente no va a saber qué es lo que está pasando. Entonces, no va a ver que su gobierno es estable, que le da confianza, que le da seguridad a su país, que da una buena imagen para que cree mejores expectativas y así hayan inversiones dentro de sus países. Entonces, quizás también algunos datos que se están manejando en el mundo quizás no son tan reales porque quizás no quieren que exista tanto pánico, tanto miedo de qué es lo que realmente está pasando en un país. Y pues el tercer indicador, que es el de datos de empleo, acá vemos las previsiones. En la Unión Europea, España es la más afectada con un 13.4% y en Sudamérica, Brasil con un 14.7%. Pues bien, estos datos son actuales, sin embargo, esto puede empeorar. En España probablemente llegue hasta un 20% de paro. Entonces, esto va a impactar muchísimo. Tenemos que ser conscientes que en el caso de España, por ejemplo, las pymes, las pequeñas empresas, contribuyen a un 35% de su PIB y generan un 55% de empleo. En Sudamérica, en el caso de Perú, por ejemplo, el 70% de empresas formales son pymes. Entonces, estas pymes no tienen una solvencia financiera que les pueda dar libertad para aguantar todo este tiempo que estamos confinados. Entonces, lo más probable es que cierren o queden en quiebras. Por eso es muy importante el apoyo de los gobiernos. Por eso están dando bonos, por eso están dando incentivos, están hablando con los bancos para los créditos, etcétera. Pero esto puede empeorar. Por lo tanto, muchos países también están cerca de elecciones presidenciales. El próximo año, por ejemplo, le toca a Perú, seguro hay algunos en otros países. Y nos preguntamos, económicamente, esta es una función que yo les presento y para simplemente hacernos reflexionar. Es la función del cambio. ¿Un gobierno necesita cambiar o no? Pues bien, son 4 factores fundamentales. Uno, si es que vemos en el mercado, o por lo menos en la población, una insatisfacción social, la gente está insatisfecha, están haciendo huelgas, están reclamándole al Estado, están pidiendo ayudas, etcétera, están insatisfechas. El líder no comunica bien, no está atento a su población, no ve los cuidados y por otra parte no tiene estrategias económicas que son coherentes con lo que estamos viviendo actualmente. Y si eso le sumas al contexto internacional, pues nos vamos a dar cuenta que automáticamente yo creo que esa función se resuelve y si es necesario cambiar o no de gobierno, ¿no? Cada uno yo creo que sacará sus propias conclusiones. Por otra parte, tenemos el análisis sectorial. Vemos en esta imagen que es de Deloitte, la consultora Deloitte, una de las Big Four, la recuperación por sectores. Como vemos, el sector turismo, como los sectores que están ligados a ellos, son los primeros en ser afectados y los últimos en recuperarse. Esto es asimétrico, es decir, que todos los sectores no se van a recuperar en el mismo momento, en el mismo tiempo, todos en diferentes momentos. La parte del sector inmobiliario también se pretende o se estima que se recuperará, según los expertos, en el último trimestre. Actualmente están en bajada de precios, probablemente por la incertidumbre, por muchos problemas que se están viviendo. Sin embargo, se piensa que si es que esto de acá no se alarga un mes más, por ejemplo, quizás hay una oportunidad para el sector inmobiliario, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que en el cuarto trimestre quizás los hoteles están operando en un 50%. Ahora, esto va a ser por etapas. La primera etapa va a ser local, luego regional y luego internacional. Ahora, se estima que el 85% de turismo será local en este año. Pues las vacaciones que nos esperábamos muchos no van a ser igual, no van a ser igual. Y por otra parte, esta evolución, esta recuperación, tiene que ver con el indicador de confianza del consumidor.
se pretende de que va a haber una baja en un 50% de los ingresos en las personas. Esto es por despidos, porque les han bajado el salario, por varias razones, pero también por los nuevos hábitos que están adquiriendo, por los intereses del consumidor, por el miedo de quizás comprar un servicio o comprar otro. Esto va a cambiar y ya lo vamos a explicar más adelante. Y esto tiene un efecto directo en el PIB. Si es que esto mejora, pues bien, el PIB no se sentirá tan resentido, pero si no, va a ser un poco más complicado. Pero también es una oportunidad para aprender. En Sudamérica fue la región a la que llegó último y pues ellos sabían qué es lo que estaba pasando en China, sabían qué es lo que estaba pasando en Europa, pero si es que no han racionado a tiempo, aún no hay problema. Si es que esto se va a ir viendo en el camino, va a haber un rebrote, quizás que llegue en julio o agosto. Esperemos que no llegue a nuestros países, pero si no, vamos a afrontarlo, vamos a accionar, vamos a prepararnos. Por eso es el motivo también de este webinar. Ahora vemos las prioridades de las empresas frente al virus. Por lo menos en Europa se hizo una encuesta a 992 directores financieros, en los cuales nos decían cuáles eran sus prioridades actuales como empresa. Pues bien, como vemos, el 74% de ellos redujeron los gastos de personal, gastos, etcétera, muchísimos, marketing, tal. 1 de cada 5 congelaron sus inversiones y un 56% de ellos piensa que va a tener caídas en su facturación durante los 12 y 18 meses. No todos los datos son negativos. Como vemos, de alguna u otra forma nos ha hecho un poquito bien esta parte que es la del medio ambiente, ¿no? Vemos que en el primer gráfico, por ejemplo, que el COVID puede ser el causante de datos históricos en la emisión de carbono. Vemos también que hay países que están siendo más conscientes ecológicamente. Vemos las ciudades que pueden respirar un aire un poco más puro, ¿no? La calidad de aire ha mejorado. Yo creo que cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontramos, vemos un cielo mucho más hermoso, vemos las playas mucho más limpias, mucho más lindas. Quizás nuestra enfermedad resultó ser una medicina para el medio ambiente. Todos estos datos, tanto positivos como negativos, tienen un único objetivo desde mi punto de vista y es el de crear un sentido de urgencia. Es ser consciente realmente de lo que estamos pasando. Estamos en una crisis actual. Por lo tanto, es momento de actuar y dejar un mundo mejor que el que estuvimos viviendo antes de que empiece el COVID-19. Ahora les paso con Manuel para que les hable acerca de las tendencias post-COVID. Estupendo, muchas gracias, Felipe. Bien, vamos con las tendencias. Hemos decidido dividirlas en 3 grandes grupos, ¿vale? Por un lado económicas, por otro tecnológicas y por otro sociales. Unas pequeñas pinceladas del aspecto económico, porque ya Felipe ha dado bastante información al respecto. Una recesión mundial es lo que se avecina, ¿vale? Estamos ya llegando a unos niveles bastante grandes de caídas en estimaciones. Se espera que sean niveles como los que hubo después de la Primera Guerra Mundial. Las caídas van a ser tremendas. Se habla de un 4,6% en el 2020 en América Latina, un 4,6% en Perú. Después, con respecto a la recuperación, en un principio muchos economistas, muchos técnicos hablaron de una recuperación en U, una recuperación en V. La realidad es que, desgraciadamente, el periodo de recuperación va a ser bastante más largo de lo que se pensaba en un principio, por todo lo que está sucediendo en las últimas semanas, y se espera que por lo menos mínimo 2 años para poder recuperar niveles de producción previos al COVID-19. Después, escenarios dispares, ya lo ha comentado Felipe, depende del sector, depende de la empresa, depende del país. No es lo mismo que estemos hablando de países como España o Perú, por ejemplo, donde el peso del turismo es muy importante. En España hasta un 15% de forma directa, luego de forma indirecta puede llegar hasta el 30%. Perú, por ejemplo, que tiene como uno de sus principales socios comerciales a China. Todo esto afecta a la recuperación y generan pues, escenarios diversos. Con respecto a las cifras, están sacadas en cuanto a imágenes fijas por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No dejan de ser eso, imágenes fijas, un antes y un después. ¿Qué ocurre? Que esto está constantemente en movimiento. No paramos de ver cómo los gobiernos
amplían las semanas de confinamiento, la actividad sigue parada más semanas y todo esto afecta drásticamente, muy sensiblemente a los niveles del PIB. Por tanto, quedémonos con la tendencia más que con los datos absolutos. Siguiente, tendencias tecnológicas. Aquí hay que destacar 4 actores principales. En primer lugar, el e-commerce. El e-commerce ya era el rey antes del coronavirus en muchísimas categorías de producto, como pueden ser los productos informáticos, hardware, software, mobiliario e incluso en ropa. ¿Qué ocurre? Que se han visto indicadores bastante interesantes. Alibaba, por ejemplo, gigante asiático, ha visto cómo la población entre 50 y 60 años ha aumentado entre 4 y 6 veces su consumo de alimentos. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de un segmento de población que teóricamente tiene más problemas con este tipo de tecnología o compra online o son los menos adaptados a usar este tipo de herramienta, y estamos hablando que han aumentado entre 4 y 6 veces la categoría que menos se compra, que es la alimentación. En España, en concreto, se ha aumentado un 60% con respecto a las cifras del año pasado en las mismas fechas el consumo de alimentación. Es una realidad que el e-commerce va a instaurarse en absolutamente todas las categorías de consumo. Después, el mundo conectado. Hemos visto que de la noche a la mañana nos hemos quedado confinados en nuestras casas sin posibilidad de comunicarnos. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora había un relevo generacional, los que habíamos adoptado la tecnología y se habían quedado rezagados, pues una parte de la población que todavía tenía ciertas barreras para incorporarse. Ahora, por obligaciones de la sociedad, de la pandemia que estamos viviendo, pues han visto obligados a meterse de lleno en ese ecosistema. Esa barrera se ha roto. ¿Qué ocurre? Que salirse ahora de ese ecosistema es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que surge es una oportunidad tremenda para las marcas, para las compañías, que van a poder comunicarse one-to-one, cara a cara, individualizadamente con todos sus segmentos de compradores. Después, tercera opción, el teletrabajo. Muy importante porque el teletrabajo hasta ahora estaba visto como una forma de trabajar de las multinacionales, pero que era un sistema muy costoso y con una infraestructura complicada de aplicar, y sin embargo ahora se está viendo que es una herramienta perfecta para trabajar hasta en condiciones de excepcionalidad, como puede ser este confinamiento, por desgracia, una disminución de los costes por el tema de los inmuebles, por ejemplo, o los suministros, gas, luz, agua, etcétera. Y luego las bondades que tiene con la flexibilidad laboral, la conciliación familiar y todo eso que desemboca en un aumento de la productividad también. Después, la cuarta pata, el e-learning. Todas las ventajas que hemos visto en el teletrabajo se podrían aplicar al e-learning, pero es que además de eso tenemos que el mercado laboral cada vez está demandando más un perfil profesional, no tanto con una gran capacidad, con una gran cantidad de conocimientos técnicos, sino con una capacidad para aprenderlos, ¿vale? Vemos cómo el entorno es muy inestable y va avanzando con cambios cada vez más frecuentes y más grandes. La información que tenemos se va quedando desactualizada muy rápido con las nuevas herramientas que vienen. Se requieren de formaciones muy variadas, pequeñas y que se vayan aplicando a modo de píldoras frecuentemente. Para esto, las plataformas perfectas son el e-learning. Estamos hablando de que las formaciones de 4 o 5 años universitarias, este tipo de o módulos profesionales, etcétera, cada vez van a ir teniendo menos peso en detrimento de este e-learning. Después, tendencias sociales. Destacar los nuevos valores de consumo. El consumidor pre-COVID no es el mismo que el de durante COVID, ni es el mismo que después del COVID. Esta crisis también nos ha hecho replantearnos nuestras escalas de valores a la hora de consumo y muchos sectores se verán afectados, tanto negativamente como positivamente. Uno de los que se verá afectado es muy positivamente la salud. No solo nos referimos al gasto, lo que es el sector sanitario en concreto, que eso está claro, sino todo lo que tenga que ver con salud en el resto de sectores que no tienen nada que ver en un principio. La salud se va a convertir en un valor agregado como lo es ahora mismo el lujo o el precio. ¿A qué me refiero? Turismo. A partir de ahora estamos hablando de que asociaciones hoteleras quieren impulsar el sello COVID-Free para garantizar un turismo correcto, con unas medidas de higiene. Lo mismo los restaurantes con las mamparas que se están buscando poner, ¿no? En tecnología, por ejemplo, estamos hablando que los smartwatches están buscando algún tipo de tecnología para aplicar, para detectar las enfermedades, para saber si estamos contagiados o no. En el campo de la alimentación, los movimientos de real food, todo va enfocado a la salud. La salud es un valor agregado, repito. Después, responsabilidad social y sostenibilidad. Lo mismo, estábamos acostumbrados a ver en las imágenes de los noticiarios
los cielos plomizos grises de ciudades de China, en Hong Kong, en la India, etcétera. Eso contrasta con las estampas tan bonitas que nos están dejando, por desgracia, porque estamos confinados en nuestras casas, pero que está habiendo en el sistema, ¿no? La responsabilidad social y la sostenibilidad estaba ya en boca de gobiernos, de consumidores y de empresas, pero ahora ya con el COVID-19 ha sido la puntilla, ha sido la gota que ha colmado el vaso y ya no es una concienciación solo, o sea, es una realidad que tienen que implementar como valor las empresas. Luego, globalización versus kilómetro cero. Lo más curioso de la última década es que se ha atendido a una globalización masiva, ¿vale? Las empresas buscaban desestructurar sus cadenas productivas y llevarlas a la otra punta del mundo, como puede ser Taiwán o China, para abaratar costes. ¿Qué ocurre? Que nos hemos encontrado con una paradoja bastante curiosa, que es que en el mundo interconectado que tenemos, donde las distancias son tan relativas, aún de los kilómetros que nos separan, nos vemos imposibilitados ahora mismo de tener ciertos materiales en un país, en una ciudad donde deberíamos de tener acceso por completo porque podríamos fabricarlos perfectamente nosotros. Ya siempre ha habido movimientos a favor de este kilómetro cero, el consumo del producto local, ¿no? La lucha por la empresa local, pero ahora con esta crisis de globalización, pues se va a ver acentuado. Y por último, las economías colaborativas. Desgraciadamente, los bolsillos de los consumidores se van a ver muy dañados por el coronavirus y como ya pasó en la anterior crisis, empezaron a surgir pues, nuevos modelos de economía que lo que hacían era pues, abaratar la carga que tenían los bolsillos de los consumidores. Plataformas como puede ser BlaBlaCar para compartir viajes en coche o Airbnb para compartir el alojamiento, ¿no? Después, pasamos al grupo de medidas a tomar. Hemos dividido en 5 segmentos las medidas que podemos accionar dentro de las empresas para intentar pues, capear esta crisis lo mejor posible. En primer lugar, finanzas, con el músculo financiero. Análisis de costes. Lo primero de todo, tenemos que tener claro cómo son nuestros costes en nuestra compañía. Y para ello debemos empezar eliminando los gastos no fundamentales. ¿A qué me refiero con los gastos no fundamentales? Todos aquellos que no incurren, que no dificultan la operativa diaria de nuestra compañía de producción y venta, ¿vale? No debemos confundir gastos necesarios con gastos convenientes. Cualquier céntimo gastado en un gasto conveniente es un céntimo mal gastado. Ahora mismo estamos hablando de una situación de excepcionalidad, ¿vale? Después, renegociación y reducción. Habrá ciertos costes que lógicamente no se podrán eliminar o ciertos gastos que no se podrán eliminar, pero sí que es verdad que podemos tratar de renegociarlos o de cambiarlos. Estamos viendo como, por ejemplo, compañías están pidiendo prórrogas en los alquileres, algunos están perdonando o se están aplazando pagos. También estamos viendo como algunas empresas que operan con alquileres en una divisa distinta a la del país en la que operan, que con estos cambios de valores de la moneda pues afectan negativamente al poder adquisitivo, también se están renegociando el valor de la moneda, ¿no? La moneda en la que está el alquiler, pues este tipo de cosas. Después, variabilizar la estructura de costes. Estamos todos convencidos de que cuanto más nos acerquemos a un coste variable al 100%, mayor capacidad tendremos para sobrevivir a entornos inciertos o crisis. En un entorno estable, sí que es verdad que tener una estructura de costes fijos elevadas te permite que si tienes mucha producción y venta, que vayas abaratando esos costes y cada vez ganes más dinero. Pero llevamos muchísimos años y vamos a seguir igual en los que estamos en un entorno bastante inseguro, no sabemos cómo evoluciona y tenemos que tener una estructura de costes lo suficientemente flexible para que si se contrae la economía podamos contraer también nuestros costes y si se expande pues no tengamos problemas para tomar esa ola expansiva y ampliarnos, ¿no? Después, cash is king. El efectivo es el rey, absolutamente. Debemos de tener esto muy claro. Debemos de aumentar el efectivo de todas las formas posibles. En primer lugar, debemos de conocer nuestro burn rate. ¿Qué es el burn rate? Es la tasa a la que quemamos, por así decirlo, la liquidez de la compañía para poder ejercer su actividad. En el momento en que esta se acaba, la compañía muere. Conocer el burn rate significa conocer, por así decirlo, la fecha de función de nuestra compañía. No queremos que ocurra, pero debemos de conocerla, ¿no? Después, debemos de aumentar los flujos de efectivo. Podemos ampliar créditos para buscar ese efectivo o también podemos mirar qué activos tenemos en nuestra compañía, cuáles están siendo desaprovechados y también pues desprendernos de ellos para obtener liquidez. Y luego también el ciclo de pago y cobro.
debemos de ver cuál es el tiempo que tardamos promedio en cobrar de nuestros clientes y cuál es el tiempo promedio que tardamos en pagar a nuestros proveedores. Porque ampliando simplemente estas fechas, lo que podemos hacer es, de una forma bastante interesante, cambiar nuestra capacidad de efectivo sin tener que recurrir a defendernos de activos, ¿no? O a pedir crédito. El problema es que eso tendremos que negociar con nuestros stakeholders, pero bueno, es una oportunidad que está ahí. Por último, aprovechar las oportunidades. Esta situación, por desgracia, no será para la mayoría, pero sí que es verdad que algunos que tengan la capacidad económica para invertir, pues es un momento adecuado porque muchos valores están muy bajos. Es un momento en el que aprovecharse de competidores que no estén en la misma posición que nosotros. Y sí que es verdad que después de las crisis, las compañías que dedicaron más inversión, luego lo notaron muchísimo pues en los repuntes económicos porque iban en cabeza. Y por último, crear escenarios. Todo eso que no están haciendo los gobiernos, pues eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Tenemos que extrapolar situaciones que podamos ver similares de otras crisis relacionadas, situaciones con las que podamos identificar por lo que estamos pasando y debemos analizarlas. En base a eso debemos de establecer diferentes escenarios, ¿vale? Hay diferentes herramientas de creaciones de escenarios, eso podríamos verlo más adelante. Lo que debemos de tratar es de hacer un escenario pesimista, un escenario moderado y un escenario optimista, ¿vale? Estos escenarios deben ser inclusivos. ¿A qué me refiero? Debemos de tener en cuenta a los consumidores, si su capacidad adquisitiva ha sido mermada, por ejemplo, los proveedores, si se va a poder mantener esa cadena de suministro, los gobiernos, qué políticas van a poner para poder compensarnos o no, si se va a parar la actividad económica, etcétera, ¿no? Y por último, lo más importante, acompañados de acciones. De nada nos sirve realizar una estrategia, un análisis, si luego no es accionable, ¿vale? Si no lo ponemos en uso. Si no, sería perder el tiempo. Después, el apartado de marketing. 4 puntos fundamentales. En primer lugar, debemos de crear vínculo. Estamos hablando de un momento donde la gente está confinada en su casa, está muy receptiva a que nos comuniquemos con ellos. Nosotros debemos de apoyarles, debemos de estar cerca de ellos. Debemos de olvidar el lenguaje corporativista y llevar un lenguaje cercano al cliente, ¿vale? Con el mismo lenguaje. Debemos de ser ágiles en la comunicación. Sabemos que cada vez la gente es más impaciente con el tema de las respuestas en nuestras plataformas de atención al cliente, redes sociales, etcétera. Más aún si están confinados en casa y llevan semanas y semanas. Y por último, el feedback. Debemos de siempre buscar la respuesta de nuestro usuario, saber qué es lo que opina de nosotros. Es la única forma que tenemos de poder mejorar y saber que lo estamos haciendo bien. Pero sobre todo eso, debemos de aprovechar para estrechar lazos. El consumidor está muy susceptible a esto, ¿vale? Ser transparentes. Esta crisis no es una crisis sanitaria solo, también es una crisis de valores. Hemos asistido a unas actuaciones lamentables por parte de los gobiernos. Se nos ha ocultado información, se nos ha mentido, la gente está muy cabreada y precisamente nosotros como sector privado debemos demostrar la cara contraria, ¿vale? Debemos de ser transparentes, tanto con nuestro cliente externo como nuestro cliente interno, nuestros empleados. Esto es clave. Si nosotros tratamos con total honestidad y la comunicación fluye tanto de arriba abajo como de abajo arriba, todo va a surgir mucho mejor, los flujos de trabajo van a ir mejor, es posible que podamos planificar estrategias juntos y sobre todo, lo más importante, generas un clima de confianza en los empleados, que ahora mismo es clave, porque los empleados que tienen confianza no trabajan igual de cara al público que los que sienten que no tienen información, que los que están temerosos porque no saben qué va a pasar, etcétera, ¿no? Y eso afecta como nuestro valor de marca en el trato con el cliente. Después, construir marca. Estamos en un momento de ser altruistas, no ser oportunistas. Todos podemos aportar, además, debemos de ser útiles, todos, por pequeños que seamos. Estamos viendo cómo compañías de la talla de Inditex están utilizando sus sistemas logísticos para llevar mascarillas. Por ejemplo, la fábrica de Ron, Areucas, ha cedido sus instalaciones para fabricar alcohol sanitario. Y también empresas pequeñas, como por ejemplo pequeños negocios de restauración, que están repartiendo comida a enfermeros en hospitales, ¿no? Todo el mundo podemos participar de una forma u otra. Esto lo que genera es construir valores asociados a nuestra marca. El cliente esto lo agradece de verdad. Estos gestos no quedan en vano, quedan en el público y perduran con el tiempo. Todos nos acordamos de ellos. Debemos de aprovechar esto para cimentar los valores de nuestra marca, ¿vale? Construir valor, que es de lo que se trata. Y por último, evitar la banalización.
Yo sé que es muy atractivo en estos momentos tocar el precio, bajarlo para intentar mantener los volúmenes. Pero considero que en la mayoría de los casos esto es un error. Debemos de defender el precio a capa y espada, con uñas y dientes. No hay nada peor, todos conocemos un montón de cadenas de restaurantes, de ropa, de tiendas, etcétera, con la etiqueta del 20% de descuento, 30% de descuento, 2x1, etcétera. En el momento en que tú tocas un precio, en la mente del consumidor es muy complicado volvérselo a subir. ¿Y qué ocurre? Que estas marcas que nosotros asociamos a eso, en el momento en que no tienen esa etiqueta con el descuento, nosotros pensamos que estamos pagando un sobrecoste por ello, cuando en realidad estamos pagando exactamente el precio que vale eso. Pero nosotros ya hemos banalizado esa marca. No podemos permitir que pase eso. Si no tuviéramos más remedio que bajar el precio, ofertar algún descuento, porque ya hemos tocado las otras palancas del beneficio, los costes, etcétera, lo que debemos de hacer es tomarlo como un vehículo, no como un fin. Una estrategia muy inteligente, por ejemplo, es las que están llevando a cabo los locales de restauración con el sello de quédate en casa, stay at home, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ellos, con la etiqueta esta, con el mensaje de quédate en casa, te ofrecen un descuento o te ofrecen el envío gratuito para enviarte la comida a domicilio a tu casa. ¿Qué ocurre? Que el mensaje no es ese, el mensaje es quédate en tu casa para que no contagies a los demás o no te contagies a ti mismo y estés seguro, sano y salvo en casa, que yo te hago el favor de llevarte la comida a casa y de paso te doy el descuento, ¿no? Para que puedas hacerlo. Es una manera perfecta pues, de canalizar ese descuento como un medio y no como un fin. Después, la digitalización. Si no tenemos redes sociales, no existimos en el mundo actual y más ahora. Es nuestra única ventana, literalmente ahora mismo es nuestra única forma de conectar con el mundo exterior para mucha gente, ¿no? Así que tenemos que cuidar esa imagen al máximo. ¿Debo de tener todas las redes sociales? Pues no, deberás de tener aquellas que se adecúen a tu negocio. A mí no se me ocurre una asesoría fiscal, por ejemplo, que tenga una cuenta de Instagram. No se me ocurre. O no se me ocurre un restaurante que tenga una cuenta de LinkedIn y esté publicando contenido sobre Dow Jones, por ejemplo. No se me ocurre. Pero eso sí, las redes sociales que tengas tienes que aportar contenido valioso, que el usuario aprecie, estar constante, estar ágil dentro de esa plataforma para poder responder, como hemos comentado antes. Y sobre todo tiene que estar la imagen cohesionada. Si tengo una cuenta de Instagram y tengo una cuenta de Twitter o de Facebook, tienen que tener una cohesión, una misma imagen, un mismo branding. O sea, no puede ser que me meta en una y en otra y parezcan de dos empresas completamente diferentes, ¿vale? Cuidar la imagen. Después, el e-commerce. E-commerce sí, e-commerce no. Bueno, tenemos que tener claro para ello nuestra propuesta de valor. ¿Qué ofrecemos diferente a aquellos clientes que nos compran en físico? En este caso, excepcional por el coronavirus, la verdad que a la inmensa mayoría de negocios les va a aportar valor tener un negocio online, básicamente, porque muchos no pueden vender físicamente. Pero salvo eso, debemos tener clara nuestra propuesta de valor. Después, rentabilidad. El coste de la plataforma. No va a ser igual que yo tenga un e-commerce propio que a que esté en un marketplace como puede ser Amazon o eBay, ¿no? El coste de implementación y mantenimiento. Eso tiene que mantenerse. Alguien tiene que estar ahí manteniéndolo. Logística. El coste, ¿voy a tener yo almacenados los productos o los va a tener el sistema de la plataforma de envío? Estoy trabajando con una tienda de ropa, con moda, que tiene una alta tasa de retorno, porque la logística inversa es 10 veces más cara que la logística normal. Esto hay que tenerlo en cuenta. Servicio al cliente, porque si no, no vamos a vender nada. El servicio al cliente es lo que da confianza. También genera unos costes. Pasarela de pagos, lo mismo. Coste de tráfico. Debemos de generar tráfico en nuestra web, porque si no, no vamos a vender. En este apartado en concreto, quiero hacer un inciso. Si no tenemos capacidad económica o lo queremos hacer más casero, existen unos cursos bastante buenos por parte de Google, de la propia plataforma de Google, sobre posicionamiento, que la verdad que son muy interesantes, están muy bien y certificados por la propia marca. Después, imagen y diseño. No se nos ocurre a ninguno tener una tienda con los muebles gastados, el suelo sucio, los productos tirados por el suelo, los colores histriónicos, cada uno de un color sin cohesión, ¿no? Es lo mismo con nuestras páginas web. Estamos hartos de ver páginas web que duela los ojos, que te causa conjuntivitis de lo feas que son. Tiene que haber una cohesión, lo repito otra vez, tiene que ser coherente, tiene que ser bonito, tiene que ser agradable y sobre todo tiene que dejar nuestro sello. ¿Vale? Pues
debe ser user-friendly, el diseño, debe ser intuitivo, debe ser amigable. Un montón de gente se va a las páginas web porque no es capaz de encontrar las cosas que busca, ¿vale? Debemos de tener muy bien categorizados nuestros productos y las cosas tienen que ser orgánicas y que tengan lógica, ¿no? Las novedades arriba, el botón de compra que se vea. Estas cosas que parecen muy sencillas no las cumplen muchísimos. Después, el panel digital. No es solo la empresa que nos va a poner nuestro e-commerce. También tiene que ser un aliado estratégico. Conoce nuestro sector, ha trabajado con competidores nuestros, sabe cómo son nuestros clientes. Todo esto nos va a ayudar, ¿vale? Es nuestro aliado estratégico. Y por último, tráfico y ventas. Hemos hablado de generar tráfico, está muy bien, pero al final tenemos que tener clarísimo nuestro ratio de ventas. ¿Cómo estamos convirtiendo ese tráfico en ventas posteriormente? Si los puntos que hemos hablado hasta ahora lo estamos haciendo bien, probablemente tengamos un ratio bastante alto. Pero si nos está fallando, deberemos de revisar algunos de los puntos anteriores porque probablemente lo estaremos haciendo mal. Y bueno, ya después de este speech os dejo con mi compañero Felipe, que va a continuar con el apartado de ventas. Perfecto, vamos a correr. Bien, como podemos ver en el gráfico, hay que focalizar a los clientes más valiosos. ¿Quiénes son nuestros clientes más valiosos? Pues según el gráfico, el 20% de ellos que nos generen un 70 o un 80% de ingresos. Yo escuchaba y aún escucho el paradigma clásico. Todos los clientes tienen la razón. Pues hay que quitárnoslo de la cabeza, hay que quitárnoslo. El enfoque evolutivo de las ventas ha cambiado. Hay dos apartados que me gustaría mostrarles, el equilibrio de necesidades y la priorización. Pues bien, el equilibrio de necesidades es el siguiente, tanto en la capacidad operativa como en tus trabajadores. Es decir, si es que tú tienes una cartera de clientes y eres una pequeña empresa o mediana de 100 clientes, con un equipo comercial de 5 personas podrás abarcar de la misma forma, vas a poder cubrir todas las necesidades de esos 100 clientes, o si eres una multinacional y tienes 3.000, 5.000 clientes, vas a poder con un equipo de 20 comerciales impactar o cubrir las necesidades de esos 3.000, de esos 5.000, pues es muy complicado. Por lo tanto, tenemos que priorizar cómo satisfacer a nuestros clientes. Esto no significa dejarlos de lado. Podemos monitorizarlos, hacerle seguimiento, conversar con ellos. Sin embargo, hay que estar atentos de nuestros mejores amigos. Y ahora, ¿cómo vemos el valor en cada uno de ellos? ¿Quién es nuestro cliente de valor? Pues bien, hay 5 definiciones. Ya les hablé de la rentabilidad. Otro puede ser por la antigüedad. Un cliente que ha estado contigo desde tus inicios o que te ha acompañado muchísimo tiempo, pues no es momento de dejarlo ahora en este momento de crisis. Si es un negocio potencial, si ahora vemos que post-COVID o para unos años o qué sé yo, o ahora que han salido nuevas herramientas, puede ser un cliente potencial para ti, pues estate con él, búscalo, pero no seas oportunista, ve las formas para llegar a él. Relevancia estratégica, quizás el claro ejemplo de Brecht hace 10 años pudo haber sido un gran cliente, sin embargo, las repercusiones que tuvo la empresa por estar involucrada en actos de corrupción es relevante, estratégico para tu negocio, quizás puede impactar también a una mala imagen tuya. Por lo tanto, también tenemos que tener en consideración eso. Por otro lado, la de las compras recurrentes, ¿no? El Customer Lifetime Value. Si el tiempo de vida del cliente es provechoso tanto para nosotros como para ellos, quizás podemos aportarle valor, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué acciones podemos hacer para cuidar a nuestros clientes? La comunicación constante, como lo dijo Manuel, pero básicamente hay que ver dónde está nuestro posicionamiento, quién es nuestro target, quién es nuestro público objetivo. ¿Están en LinkedIn? ¿Están en Instagram? ¿Están en Facebook? ¿O están en otros canales? Pues hay que comunicar nuestros procesos de selección, hay que comunicar lo que estamos haciendo ahorita. Entonces hay que estar muy atentos a eso y eso va a generar un compromiso, un engagement, va a generar también una visibilidad de marca, va a ser muy considerada en estos momentos. El apoyo al cliente a distintos escenarios. El CAM, el Key Account Manager, el responsable de cuenta, la atención tiene que ser 24/7. Esto no es exagerado. Nuestros clientes nos necesitan todo el tiempo. Yo creo que hay que estar con ellos. Ampliar los plazos. Esto tiene que ver también con las condiciones comerciales que tenga con la empresa, pero yo creo que es momento de ser un poquito flexible. Crea procesos de gestión de leads, pues utiliza tu Excel, utiliza Google Analytics, ve la forma de hacerle un seguimiento a tu cliente y ver nuevas oportunidades de negocio.
Pues, y si no podemos vender ahora, maximizar las ventas futuras. ¿Qué es decir? Escuchar a nuestro cliente. Hay que tener una escucha activa total. Grandes relaciones se construyen en momentos de crisis, nos decía un socio de Simon Kutcher. Los clientes van a recordar todo lo que está pasando en estos momentos. Voy a darme 5 minutitos más y termino la presentación y empezamos con las preguntas que ya empezaron también todos. A ver, la siguiente, Manu. Bien, en gestión estratégica, súper rápido, lo dividimos en dos bloques, enfoque organizacional y coherencia estratégica. Pues bien, propósito claro, como lo dijo Manuel, hay que ser consistentes con nuestra narrativa, con nuestro mensaje, con nuestra propuesta de valor en redes sociales, como con nuestros clientes directamente. Busquemos alianzas comerciales. El día de ayer salió una alianza muy bonita en Perú acerca del mundo cervecero. Bacus, Cumbre, Candelaria, muchas empresas cerveceras se han unido para crear protocolos sanitarios. Muchas empresas lo están haciendo aquí, incluso lo está haciendo también Meliá. El sector privado tiene que incentivar eso y también tener como complemento el apoyo del gobierno. Identificar los puntos críticos, esos puntos críticos donde necesitamos mejorar la digitalización. Hay que estar ahí atentos. El foco en el core business, muchos core business van a cambiar, pero hay que estar atentos a todo lo que está pasando. Para todos los clientes, la responsabilidad social es clave. Esto es un acto voluntario, no ser oportunista, como hemos dicho varias veces. La gente lo considera mucho, lo puede expandir por medio de sus redes sociales para tener mayor visibilidad. Hagámoslo, es el momento también de hacerlo. La coherencia estratégica, el fit, la coherencia, el ser congruentes tanto en lo que decidimos como en lo que hacemos. Trade-off, el trade-off es una elección. Por ejemplo, si tú decidas hacer algo, estás ganando por un lado, pero también quizás has dejado de lado una decisión. Como por ejemplo, en el caso de Rappi, es una startup colombiana, multinacional, que está creciendo, ese escalable es brutal. Y vemos cómo, por ejemplo, han decidido hacer delivery por medio de robots. Pues esa decisión ha hecho que inviertan en robótica y no estén invirtiendo en otras cosas. Hay que estar atentos. Es un riesgo que se toma, pero ese costo-oportunidad hay que ser conscientes y hay que estar alertas con los insights que nos dan nuestros clientes en estos momentos. La diferenciación, pues no hay nada mejor que diferenciarse. Esto te da dar la oportunidad de tener mayor disponibilidad de pago por medio de tus clientes. Los márgenes van a ser más altos. Si no, vas a terminar en una guerra de precios. Tu producto va a ser considerado como un commodity y vas a estar luchando por pocos márgenes y sobrevivir así es terrible. ¿Por qué las empresas pierden su ventaja competitiva? Dos factores fundamentales, amenaza externa y barreras de cambios internos. Tenemos las barreras internas, el COVID, y estamos a puertas de una recesión. Lo conocemos, pero no podemos hacer nada con ello, es externo. Pero sí podemos hacer con las barreras internas de cambio. La mente de la directiva, de quienes toman la decisión, tiene que tener una apertura. Tienen que ser conscientes de que si es que no están al tanto de lo que sus clientes necesitan, pues va a ser fatal. Esto se va a traducir en un fracaso o una supervivencia y las empresas no estamos para pasar por eso. Hay que aprender de ello más bien y hay que generar un impacto en nuestra comunidad generando una rentabilidad. Y por último, pero tampoco menos importante, la gestión de talento. Lo hemos dividido en tres partes: cultura, compensación y visión. Un mindset que no encontramos en las compañías conservadoras tradicionales es la innovación. Este pensamiento sí se encuentra en las startups, pues seguro las van a incorporar dentro de su cultura organizacional. Hay que estar orientados al resultado, pero eso no significa ser inescrupulosos, hay que estar al tanto. Los high potential son los colaboradores que tienen muchísimo potencial, pues hay que identificarlos y hacer que contagien a la gente. En estos momentos hay muchas personas que dentro del trabajo se encuentran con las expectativas, con las ansias, con la depresión. Hay que estar atento a ello. La gestión del cambio, como hemos hablado, estamos ya en un mundo que la tecnología iba de una forma exponencial, había una brecha entre las compañías, pero nos damos cuenta que necesitamos agilizar todos esos procesos. Y aparte de la compensación, el teletrabajo tiene sus cosas. En España era de las últimas formas de trabajar. Pues bien, ahora nos hemos dado cuenta que también puede tener sus buenos rendimientos. Por otro lado, la formación mixta, ¿no? La formación virtual ya no tanto es presencial. Hay que aprender nuevas formas de formar a nuestra gente. Plan de pensiones, esto más a futuro. Hay mucha gente que está jubilándose y está con incertidumbre, está insegura sobre su situación actual. Pues bien, si una empresa maneja ese tipo de plan, por ejemplo, puede hacerse más atractiva para sus colaboradores y decir, mira, esta gente
se preocupa por nosotros. Hay otros incentivos, lo que son los stock options, que lo utilizan las startups y las empresas. Este es un tema muy interesante que, bueno, vamos a pasarlo, pero bueno, en la visión, el entorno caótico que estamos viviendo, no somos robots para ser no tener las emociones que estamos viviendo, pero hay que ser carismáticos, hay que ser empáticos con nuestros trabajadores. El trabajo holístico, aquí no hay un departamento más y menos importante, todos son interdependientes, todos forman parte de un todo para darle lo mejor a nuestro cliente, a nuestra comunidad, a nuestro grupo de interés. Y la empleabilidad, nuestros colaboradores tienen que ser más empleables después de que todo esto pase, que sean más atractivos para el mercado laboral. Y bueno, transaccionalmente, la orientación al cliente y la digitalización. Tenemos, por ejemplo, una compañía que es Game Learning, que utiliza las herramientas de juegos por medios virtuales para seleccionar a las personas por medio de sus competencias. Encuentra el fit y encuentra a los colaboradores potenciales. Pues bien, antes de acabar la presentación, quiero presentarles algo personal. Fueron momentos de adversidad. Nadie aquí es un superhombre o un superhéroe que no sufre daños. Y bueno, lo hemos considerado con Manuel porque estamos viviendo un entorno diferente, pero también que merecen adversidades. Esta es una foto, ellos son mis dos mejores amigos, Manuel como Pablo, y bueno, esta frase se la dedicamos a todos. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. Hagamos una reflexión. Realmente esta adversidad es una oportunidad fantástica. ¿Qué gusto tendría que todo sea fácil? Que todo lo tengamos a la mano. Yo creo que es bueno pasar por estos momentos para sacar lo mejor de nosotros. Seguro muchos ya lo están demostrando con el ejemplo. Esto no lo haces aislándote, esto no lo haces estando solo o en cero. Es necesario colaborar, es necesario colaborar. Juntos, de esta manera, saldremos de este confinamiento, pero juntos, colaborando. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. En caso necesiten una consultoría personalizada, acá tienen nuestros contactos. Y si es que piensan que necesitamos hacer un webinar diferente, gratuito, también lo podemos hacer porque hemos tratado de sintetizar muchísima información, pero espero que haya valido la pena para todos ustedes. Estamos realmente agradecidos por que nos hayan acompañado virtualmente y estos son nuestros datos para que nos contacten. Bueno, ¿a mí me escuchan? Perfecto, pues mientras Manuel mejore el audio porque se le está escuchando perfectamente, pero bueno, a ver, vamos a empezar con las preguntas. Ahora, ¿no? Creo que no se me Ahora sí se escucha. me escucha, Manuel. No sé si se oye Sí, bien, sí, ¿no? sí. Nada, pues Sí, sí. simplemente que un placer estar aquí, que encantado, que la verdad que ha sido un gustazo compartir este momento con ustedes. Y nada, lo que ha dicho mi compañero Felipe, que si creéis que se nos ha quedado algo en el tintero porque hay mucha información, que podemos hacer algún webinar que es interesante, como por ejemplo la parte de e-commerce o de redes sociales, nosotros encantados. Aquí tenéis nuestros datos de contacto y para lo que queráis, aquí estamos. Y nada, pasamos al turno de preguntas y respuestas. A Vale, ver, te preguntan a ti primero. a No, ver, a los dos, a ver. a ver, que es que esto se va a las preguntas. Te dice, tengo una duda, tengo un salón de peluquería y me atemoriza el hecho de durante el conflicto no puede exportar y que marchan a la competencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Pablo, nosotros en este caso, a ver,
Ahora mismo sí que es verdad que en cuanto se levante el tema del confinamiento, hay peligro de que se te sature el negocio y que pues haya gente que, como dices, que se vaya a la competencia. Yo para esto lo que Sí, haría es ya mismo establecer una agenda, como a Felipe antes ha comentado, el tema del valor de los clientes. Que tengas claro cuáles son tus clientes que tienen un ticket medio más elevado, que te compran más productos o que son más leales, o que tienes más tiempo, etcétera. Aquellos que tienen un mayor valor, en definitiva, y te pongas tú directamente en contacto con ellos, porque al final incidimos en la comunicación importante que es. Lo que tienes que hacer es establecerte así de esa forma una agenda tú, calendarizar esos clientes y así tener pues esas citas ya hechas, ¿no? Llamarles tú, comunicarte con ellos y proponerles esa cita. Así en el momento sí. tendrás las citas ocupadas con clientes valiosos y luego ya si tienes tiempo de sobra, pues vendrán el resto. Sí, quizás es una compañía pequeña, en las grandes tienes CRM, en el cual pones todos sus datos, puede ver absolutamente todo. Sin embargo, si es una empresa pequeña, tener los datos, la mayor cantidad de datos de tus clientes y pues determinar y ponderar según nivel de ingresos, según otros atributos que consideres, para que estés en contacto con ellos y cuando acabe esto estés ordenado y empieces a seleccionar esos clientes para cubrir esos horarios y que estén contigo y estén súper satisfechos. A ver, otra pregunta. Buenas noches. Una pregunta, por favor. ¿Qué alternativas tengo si mis clientes son sensibles al precio? Pues bien, hay una matriz muy bonita que es acerca, a ver, que te habla acerca de los precios y el valor percibido que tienen sobre ellos, ¿no? Puede ser un buen valor, un medio valor, un valor bajo y los precios también. Hay una coherencia entre ellos diagonalmente. ¿Qué significa esto? Que podrías incluso, por ejemplo, considerando un producto que es un poco sensible, reducir algunos atributos y venderlos, como por ejemplo, la compañía American Airlines. Hace unos años, en la parte del catering, vendía unas ensaladas y en esas ensaladas pues tenía aceitunas, lechugas y un montón de cosas, ¿no? Al final tenía como vendía en cada tupper 4 aceitunas y le quitaron 2. Eso, aunque parezca un chiste, redujo los costes en 40.000 euros al año, ¿no? Yo creo que sí, no es insignificante, son 40.000, pero podemos considerar todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, también en la parte de aerolíneas, los carros que antes pesaban una cantidad de 100 kilos, ponte, redujeron en 18 kilos y eso sí tuvo una retribución de mucho impacto en la compañía. Entonces tenemos que estar atentos a que esto no significa restarle valor a tu producto, significa que estás quitando algunos atributos y considerando otros más importantes para reducir los costes. Eso es, eso es. Bueno, queremos hacer referencia, mira, tenemos aquí a Rogelio Bermúdez, que nos está corroborando precisamente que por su expertise en la parte de gestión del talento, que es una parte crucial y que el modelo de tener un porcentaje de participación de los empleados que genera mucha autogestión y sentido de pertenencia. Muchas gracias, Rogelio, por tu aportación. Luego tenemos más Sí, preguntas por aquí. gracias. Manuel Moreira, muy buena presentación. Me interesa saber si ustedes creen que esta pandemia a largo plazo ha sido una bendición disfrazada o un mal necesario para acelerar la digitalización de toda la industria y disminuir la curva de aprendizaje en los consumidores no tan tech-friendly. Bueno, aquí el amigo Manuel es un poco mal pensado quizás, ¿no? Yo sinceramente creo que esto se está aprovechando para muchas cosas, pero no ha sido motivado por ello, ¿no? Si no, habríamos visto quizás a lo mejor algunas economías, como puede ser la China, que podría ser la que pudiera estar interesada, ¿no?, en este tipo de cosas, no, entonces no les habría pillado, económicamente no les Sí. habría hecho tanto daño, hubieran estado más preparados, hubieran tenido a lo mejor una vacuna, o sea, no parece indicar que esto haya sido forzado por nadie. Lo que pasa que sí que es verdad que aprovechando que ha pasado esto, pues ya estamos viendo muchísimos cambios y una mayor aceleración de ellos, Pero lógicamente. finalmente haya o no sido provocado, es un factor que no podemos hacer nada con ello, ¿no? No podemos estar en el campo de la especulación o suposición. Yo creo que hay que
aprovechar todo eso más bien que estamos viviendo actualmente y aprovechar ese proceso de digitalización que está acelerado ahora a ritmos más fuertes, más potentes y bueno, crear plataformas. Yo creo que es el negocio en estos momentos en el cual no necesariamente por la zona geográfica sea muy importante, sino puedes tener un negocio fuera y puedes tener clientes fuera también. Entonces, depende del modelo de negocio que estés teniendo y esto yo creo que les favorece, ¿no? Conozco una empresa que se llama Tilín, creo que es de República Dominicana y es un muy buen ejemplo que nos muestra cómo se puede aprovechar la parte de la tecnología y cómo puedes llegar a los consumidores, ¿no? Con esas necesidades que quizás antes no estaban satisfechas y que quizás gracias al coronavirus ahora va a tener una mayor repercusión. Entonces yo creo que hay muchos ejemplos de compañías que ahora le están sacando el máximo provecho a todo lo que estamos viviendo ahora. Totalmente. Luego también Alberto Almazán nos está preguntando qué papel tendrán las energías renovables en el nuevo escenario económico. Bueno, yo creo que capital. Como hemos visto antes, estamos teniendo, o sea, la concienciación que hay cada vez es mayor. Todo esto del coronavirus no ha sido sino una puntilla, como hemos comentado antes, de todas esas tendencias que venían viniendo antes. Además, la tecnología cada vez va avanzando a pasos agigantados y está yendo de la mano con estas nuevas energías renovables. Por tanto, el papel que va a tener es importantísimo. Cada vez el crecimiento es cada vez exponencial. Y sí que es verdad que hasta ahora a lo mejor energías como la del petróleo, del gas, etcétera, seguían estando con unos rendimientos muy altos y no podían competir las nuevas energías renovables con ello. Cada vez se está invirtiendo esa tendencia y lo que marca el futuro pues es eso, ¿no? Y cada vez los cambios son exponenciales mayores, por tanto yo creo que tardará bastante poco en llegar. Sí, yo creo que esa parte de las energías renovables es muy importante, no solo por las tendencias que estamos viviendo, sino también por la concienciación que tienen no solo las empresas, sino también la población en general, ¿no? Ver sustitutos. Ahora vemos que el petróleo ha caído a niveles históricos, seguro va a estar muy mal. Hay empresas como muy gigantes, como la familia, por ejemplo, Rockefeller, que se está saliendo del negocio. Yo creo que necesitamos estar a lo actualizado, ¿no? Necesitamos estar viendo sustitutos que quizás nos atribuyan mayor valor como compañía, ¿no? Están saliendo certificados medioambientales, etcétera, para darle mayor valor a las empresas. Y yo creo que la tendencia para las energías renovables es muy buena, ¿no? Hay una compañía que se llama Vestas, que incluso cuando aquí estaba impactando el coronavirus y cuando estaba trabajando en Meliá Hotels International, aún reservaban sus habitaciones y aún podían viajar. Quizás es uno de los sectores que ha tenido quizás un impacto obviamente por todo lo que está pasando, pero quizás no tanto como otros. Luego Patricia.palacio27 nos dice qué influencia tendrá en la globalización la mala imagen de China. Pues bueno, como le he comentado antes a Manuel, no creo que esto haya sido orquestado porque, por ejemplo, China, el país que podría ser el más sospechoso de haber orquestado todo este COVID, está siendo muy afectado por el coronavirus, por la imagen, efectivamente. ¿Esto cómo va a afectar? Pues bueno, el movimiento de kilómetro cero de consumo de producto local cada vez está más instaurado. Hay muchísima gente que prefiere ahora mismo apoyar al pequeño comercio, el producto hecho en España, en el propio país, o en Perú, o donde se esté, que el de fuera, ¿no? O sea, es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten competir con todo el mundo y extrapolar nuestros sistemas de producción a la otra punta del mundo, pero no sabemos si realmente tiene lógica esa globalización tan exacerbada que hemos llegado a tener. Entonces ahora viene un movimiento de invertir esta globalización a centrarlo. Sí. Yo creo que también China es el principal socio de muchos países de Sudamérica y nos impacta directamente, ¿no? China genera el 30% de comercio mundial, entonces no es esa mala imagen que tiene nos repercute y nos impacta negativamente a todos, ¿no? Entonces quizás ellos se van a preocupar con la espalda financiera que tienen por la cantidad de personas que tienen trabajando a recuperarla. Va a salir un nuevo brote, acaban de cerrar una nueva ciudad en China para que se limite la expansión del virus nuevamente. Entonces, es un tema muy polémico, sin embargo hay que tener en cuenta siempre a China como un aliado que mal y bien es parte de nuestros socios, ¿no? Entonces
Yo creo que hay que colaborar con ellos, hay que darles nuevos escenarios, hay que plantearles las cosas para hacer mejor desde nuestra posición, ¿no? Quizás nuestro impacto no sea tan grande como el de ellos, pero hay que hacer algo para que no nos afecte tanto. Hay que diversificar los riesgos, ¿no? Si vemos que es que dependemos de uno, pues entonces estamos mal, hay que diversificar. Y pues bueno, yo creo que nos hemos pasado un poquito después de todo, pero ha sido un gusto total poder contar con ustedes. Les vamos a pasar ahora la presentación y por favor, en el caso de que quieran que hagamos otro webinar, nos lo comentan y nosotros con gusto lo vamos a hacer. Estupendo. Tienen nuestra dirección de contacto, o sea que cualquier cosa, ahí nos podéis escribir y os atenderemos. Sí. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y nada, bueno, aquí dejamos los recursos adicionales. Hay unos recursos adicionales ahí que les puede servir sobre el turismo, sobre branding employee, sobre marketing, sobre tendencias digitales, sobre la muerte del dinero, un tema muy importante, y sobre las tendencias de talento, ¿no? Las competencias que se van a solicitar ahora. Entonces, muchísimas gracias y bueno, ojalá que nos veamos muy pronto. Y Eso la es. respuesta que queda de Ruth Pingo, discúlpenos, yo creo que se nos ha sido un poquito, pero se la respondemos por vía mail. Sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos. Lo dejamos por aquí, nos despedimos. Espero que no sea la última y que de verdad haya sido productivo y un placer y un orgullo haber compartido tiempo con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.